Solamente me confirman también, por favor, si se ve la presentación. Capítulo 3, parte 2. Sí se mira, ingeniero. Excelente. Muy bien. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos entonces en la finalización de la semana introductoria de la asignatura. Ya este día concluimos la primera parte práctica del componente aplicado de la presión en el sistema hidráulico. Esta semana, pues prácticamente hemos desarrollado una primera fase de familiarizarse con las principales propiedades de los fluidos. Ya en este punto ustedes están en la capacidad de poder identificar al menos 5 propiedades. Ya están en la capacidad de por lo menos interpretar las unidades de trabajo, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, de estas 5 propiedades. Y ayer aprendimos o empezamos a conocer un poquito más en detalle la forma en la que la presión afecta el rendimiento hidráulico en cualquier sistema de tanques. Aprendimos también la diferenciación entre presiones manométricas y presiones atmosféricas, que integradas pues forman las presiones absolutas. Pues esta semana, o mejor dicho, este día, pues vamos a darle cierre a este capítulo con la segunda dirección que tiene este estudio de medición de presión y que tiene que ver más con el enfoque de los manómetros. Vamos a recordar nuevamente los epígrafes subrayados dentro de un cuadrado rectangular, rojo, que nos dan un énfasis directo de los dos aspectos que vamos a evaluar en el examen del primer parcial. Recuerdo, para que quede todavía mucho más claro, que el capítulo número 1 y el capítulo número 2 no entran como ejercicios en el examen, pero sí forman parte de los conceptos primarios que rigen la mecánica introductoria dentro del mundo de los fluidos. Entonces, son importantes para la lectura comprensiva. Así que no los desestimen tampoco. Pueden leer como autoestudio capítulo 1 y capítulo 2 y aprender y, por supuesto, fortalecer un poquito más uno que otro criterio que les va a servir, estoy muy convencido, en la parte de ejecución práctica. Porque aunque independientemente no tengan ejercicios para examen, sí ayudan a la solución de ejercicios prácticos. Entonces, ayer aprendimos que existe una ecuación hidrostática en la cual se analizan dos factores fundamentales en cualquier caída de cota. El peso específico de un líquido. Un peso específico que evidentemente está dado en unidad de peso sobre unidad de volumen y que puede surgir como un dato directo dentro de la ecuación hidráulica. Pero también podría ser que sea necesario el cálculo de la misma. Para eso entonces aprendimos que existe una propiedad llamada gravedad específica. Al final, la historia nos lleva al aprendizaje y moraleja siguiente. Las tablas de fluidos representan las herramientas fundamentales para resolver cualquier ejercicio dentro de la asignatura de mecánica de los fluidos. Si usted no conoce algún dato, búsquelo en las tablas de mecánica de los fluidos de los apéndices y con toda seguridad ahí va a estar. Nunca se les va a dar ningún problema que no pueda tener datos dentro de esas tablas. Entonces vimos ayer que la ecuación hidrostática trabaja, como les decía, esta valoración del tipo de fluido o líquido en el que está sumergido un sistema y que está representado entonces por esta variable gamma. Y la otra, pues evidentemente tiene que ver con la altura a la cual se encuentra sumergido el sistema para saber qué tanta carga de este líquido está afectando la base o fondo. O sea, así surge esta ecuación de la hidrostática. Ahora bien, vamos a ver entonces esta segunda dirección que no es más que una especialización de este contenido. Como pueden ver en la imagen, hay un manómetro y este manómetro como instrumento de medición de presión tiene la característica de que comparte de forma integrada varios fluidos líquidos.
Lo primero que deben identificar son los tipos de líquido o fluido que hay en el sistema. Evidentemente aquí podemos ver que hay agua, sistema 1, mercurio, sistema 2, aire, sistema 3. 3 sistemas de fluidos. El sistema 1 y el sistema 2 son fluidos líquidos. Y el sistema 3 es un fluido gaseoso. Todo fluido tiene peso específico. Todo fluido tiene densidad. Todo fluido tiene viscosidad. Así que estos 3 datos son importantes. Para efectos del análisis hidrostático que empezamos ayer y para efectos específicos de capítulo 3, lo que nos va a interesar en realidad es el peso específico para empezar. Entonces usted tiene que estar claro, o ustedes tienen que estar claros de que tienen que conocer el peso específico de cada subsistema. A manera de repaso, quiero ver si están claros, si lo recuerdan y están ya bastante activados con la clase. ¿Cuál es el peso específico del agua en condiciones normales de 0 a 15 grados para el Sistema Internacional de Medida? 1. No. 9.81. 9.81 unidades. Kilonewton entre metros cúbicos. Kilonewton entre metros cúbicos. Excelente. 1 es la gravedad específica. O sea, el dato, si yo le hubiera preguntado gravedad específica en condiciones normales, perfecto. Pero para preguntar el peso específico, hay que irnos al dato 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces, sabemos el primero. ¿Sabemos el segundo? ¿Sabemos cuál es el peso específico del mercurio? Bueno, no, tal vez no lo sepamos. Entonces, habría que irnos a las tablas. Pero, si a mí ya me dan este valor que está acá, entonces no necesito irme a las tablas. Puedo ir a hacerlo, pero sería como un proceso un poquito más tardado. ¿Para qué voy a hacer eso si yo tengo este dato? El problema es que tengo que recordar qué es este dato. ¿Alguien me puede recordar qué es este dato, por favor? Gravedad específica. Esa es la gravedad específica. Y si se dan cuenta, está muy por encima de 1, lo cual da a entender que es un elemento bastante viscoso. Bueno, entonces si usted tiene gravedad específica, tiene todo lo que necesita para calcular el peso específico. Y en el sistema 3, llama la atención que no me especifica nada para poder estimar el valor del aire. Entonces, obviamente, tengo que irme a la tabla, salvo que usted se lo sepa. Si usted se sabe el dato del peso específico del aire, obviamente no necesita ir a buscar las tablas. Si no tiene datos de gravedad específica, tiene que ir a buscar a las tablas el dato. Entonces, esta va a ser la dinámica para analizar este tipo de casos especializados. Segundo, cotas. Siempre van a ser importantes las cotas. Y hay que tener mucho cuidado con las unidades de las cotas. Aunque sea insistente y bastante repetitivo lo que voy a decir a continuación, es importante las primeras 2 semanas estárselos recordando a ustedes. Metros con metros, pies con pies, pulgadas con pulgadas, milímetros con milímetros, libras, libras, PSI con PSI, bares con bares. Parece obvio y repetitivo, pero por alguna razón representa uno de los principales datos porcentuales de error que cometen los estudiantes en el examen del primer parcial. Fíjense en las unidades. No pueden mezclar metros con milímetros, no pueden mezclar pies con pulgadas, no pueden mezclar PSI con pies, no pueden mezclar bares con galones por minuto. O sea, hay que tener claro de que tenemos que ser muy cuidadosos con las unidades de trabajo. Entonces, hagamos lectura analítica visual. Las cotas están dadas en metro. Bueno, entonces vamos a respetar eso. Si usted tiene la cota en metros y me acaban de decir hace unos minutos que el peso específico del agua lo quieren dejar como 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos, perfecto. Vamos a poder combinarlos.
Pero si esta cota hubiera sido milímetros, hubiera sido necesario pasarlo a metros. Si esta cota hubiera sido en pies, evidentemente estaríamos en presencia de un análisis dimensional general del sistema inglés. Entonces, en ese caso, habría que utilizar el peso específico del agua en el sistema inglés. ¿Cuál es el peso específico del agua en condiciones normales de 0 a 15 grados para el sistema inglés? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? 22.4 libras sobre pies cúbicos. Perfecto, muy bien el dato, muy bien las unidades. Qué bueno que lo están recordando porque eso es básico para el examen del primer parcial. De hecho, uno de los errores típicos que comete el estudiante cuando va al examen del primer parcial es que cuando ya está en el examen, no sé si por presión o por descuido, confunde el valor del peso específico, cuando se trabaja en sistema inglés, el valor del peso específico del agua en condiciones normales lo confunde con la gravedad en el sistema inglés. No sé por qué los confunden. Siempre pasa eso en el 50% de los casos. Así de increíble se los digo. Entonces, el estudiante llega y no sé si es un desliz mental por la presión y no se acuerda a qué equivale la gravedad en el sistema inglés. Y dice 62.4. No tiene nada que ver ese valor de gravedad. Se lo pregunté al final de la primera clase. Les costó un poquito, titubieron algunos y al final un compañero lo respondió. ¿Cuánto es el valor de la gravedad en el sistema inglés? 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Perfecto, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, habiendo hecho este énfasis nuevamente que es necesario y habiendo aclarado que hay que conocer las cotas, fijémonos ahora en los límites. Límites, frontera, inicio y final. Subsistema 1, perdón, agua. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Bueno, el límite tiene esta cota de acá, el límite inicial y el límite final, esta cota de acá. Entonces el sistema tiene una cota de 0.15 más 0.25. Hay que sumar. Hay que sumar. Pero, ¿cuál es el campo de cota del segundo subsistema? Aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Como conceptualmente representa la diferencia entre el final y el inicio, fíjense bien que el inicio es acá y el final es acá. Entonces, la diferencia de cota entre el inicio y el final del segundo subsistema es esta cota de acá nada más. O sea, 0.25. Y en el caso del subsistema 3, pues no tengo referencia de cota, debería tenerla, debería ser la cota de acá a acá, pero ¿por qué creen que no hay referencia de cota? ¿Por qué creen que no se tomaron la molestia? Voy a ampliar un poquito ahorita. ¿Por qué creen que no se tomaron la molestia de darme esta cota de altura? ¿Por qué no quieren que la incluya en el análisis de presión hidrostática? ¿Por qué creen? Vamos a ver si entendieron la conclusión de la clase de ayer. Que no hay presión manométrica ahí. Porque no hay presión manométrica, porque esto tiene contacto atmosférico. Muy bien. Si eso estuviera sellado, si esto tuviera, por ejemplo, al igual que en el punto A, un cabezal de salida, estuviera presurizado. Entonces ahí sí usted considera esa cota de altura. Pero como está con contacto atmosférico, lo que hay aquí es presión atmosférica nada más. Y recuerden, nuestras ecuaciones en hidráulica de fluidos se arman con datos manométricos, datos de presión interna. Entonces, ese tercer subsistema, para efectos de análisis manométrico, no tiene ningún valor, o sea, es 0. Perfecto, muy bien, excelente. Por ende,
no hay necesidad de ir a buscar a las tablas el peso específico del aire. Es una búsqueda completamente innecesaria. No tiene ningún sentido esa búsqueda. Es una pérdida de tiempo porque al final, al multiplicar una cota que no existe por un dato de peso específico que, pues, aunque lo consiga, pues, me va a dar 0, entonces no tiene ningún sentido. Entonces es una forma de simplificar los análisis. Bien. ¿Cuál podría ser una variante de este estudio? La que acabo de mencionar a continuación, hace unos instantes, que pudiera tener entonces los dos cabezales. A ese manómetro se le llama manómetro diferencial. A este otro manómetro, pues se le llama manómetro singular y puede tenerlo en el extremo A o puede tenerlo en el extremo B, dejando en conexión atmosférica el segundo. Entonces, en ese sentido, pueden encontrarse esas dos posibilidades. Que solamente lo tengamos en un extremo el sistema cerrado o que los dos extremos estén, o sea, un extremo cerrado y un extremo abierto que pueden combinarse, o un segundo caso serían dos extremos cerrados, de sistema cerrado. Esas son las dos combinaciones. Finalmente, vamos a recordar el caso del submarino para asociar matemáticamente un signo físico. Recuerden que a medida que la cota de altura en este sistema base aumentaba, la presión aumenta. Matemáticamente lo podemos ver aquí. Si H aumenta, entonces la carga de presión sobre la base aumenta. Por ende, podríamos decir que mientras el sistema de cota vaya hacia abajo, a partir de una referencia, podríamos decir que la presión aumenta. Por el contrario, si esta cota va hacia arriba, podríamos decir que la presión disminuye o decrementa. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando usted hace un estudio de manómetros, de sistemas manométricos, se necesita crear una ecuación de trabajo. Y la ecuación va a tener diferentes variables o componentes según cada subsistema haya. Aquí, por ejemplo, hay 3 subsistemas. Pudieran haber más. Pudieran haber manómetros de varias curvas con varios fluidos. La cuestión es que cada uno de esos subsistemas debe tener un signo en la ecuación, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿A cuál asigno signo positivo de subsistema y a cuál asigno signo negativo? Bueno, precisamente lo que acabamos de mencionar hace un minuto. Cuando yo tomo referencia aquí, una referencia 0 superior, y yo veo que el fluido va hacia abajo la cota de altura, a ese le coloco un signo positivo, porque me da a entender que es una presión que se está generando mayor. Está haciendo más presión porque está yendo hacia abajo. Hay más carga. Por el contrario, en los subsistemas donde el fluido, con respecto a la referencia, vaya hacia arriba, acercándose más bien a 0, a eso le voy a colocar un signo negativo. O sea, me está dando a entender que ese subsistema se está decrementando. Y eso es todo lo que tienen que saber para resolver este tipo de ejercicio. O sea que es un caso aplicado del tema de ayer, de la hidrostática. Solo que aquí ya vemos análisis de subsistemas en función de la posición de los manómetros. Bien. Antes de continuar, voy a pasar por primera vez, porque ya es una matrícula oficial que tenemos en la clase. Voy a pasar por primera vez la asistencia. Y así se van conociendo un poquito también todos los compañeros. Recuerden, yo no pasé asistencia ni el día 1 ni el día 2, así que no se preocupen. Los que se incorporaron o se matricularon tarde, o si se han estado preguntando cómo había estado ese tema de la asistencia, esta es la primera vez que la voy a pasar,
porque es hasta ahora que tengo la matrícula oficial, ya definitiva. Muy bien. Me voy a tomar unos 3 minutos porque creo que es importante la primera vez. Repito, así se van conociendo también, sobre todo porque en esta asignatura tenemos una dinámica participativa acumulativa basada en asociación de equipos. Entonces es importante que se vayan conociendo. Ya les voy a comentar cómo vamos a ir armando el tema de los equipos. Ok, simplemente presente nada más. Ronnie Rodríguez. Diógenes Euseda. Presente. Miguel Cárcamo. Presente. Eduardo Polanco. Juan Baide. Selvin Herrera. César Díaz. Presente, ingeniero. Gracias. Brian López. Presente, ingeniero. Ramón Amador. Presente. Alan Cuevas. Solo esta primera vez estoy haciéndolo un poco de espacio, repito, para que se vayan conociendo y que yo también necesito irlos identificando. Elmer Bardales. Elmer Gutiérrez. Darío Medina. Presente, ingeniero. Excelente, muy bien. Inti Giovanni Martínez. Esler Flores. Presente. Excelente. Melissa Tábora. Presente. Bienvenida, muy bien. Britney Janet Savillón. Presente. Muy bien. Daniel Rivera. Presente. Excelente. Catherine Naomi Lizardo. Presente, ingeniero. Muy bien. Ángel Martínez. Presente, ingeniero. Excelente. José Raúl Ríos. Presente. Muy bien. Luismer Espinal. Presente. Excelente. Freddy Cruz. Presente. Muy bien. Cris Pineda. Presente, ingeniero. Excelente. Y finalmente, Fabricio Fernández. Presente. Muy bien. Fluidos, día 3, miércoles 14 de septiembre. Muy bien. Estos son los compañeros que hay en matrícula, son 25 compañeros que se han reportado dentro de la dinámica de la clase. Para la conformación de equipos, la lógica me dice, si hay 25 compañeros matriculados, si yo voy a formar equipos en el aula de forma equitativa, la lógica me dice, vamos a armar 5 equipos de 5 integrantes. Pero esto es un pensamiento que tengo en función de la actividad equitativa, que es lo más correcto cuando se forman equipos. No obstante a eso, quiero ver cómo se comporta la dinámica de este equipo, de la sección en función de la asistencia, y hacer esa comprobatoria la próxima semana. Entonces, la próxima semana quiero volver a validar con esta asistencia que realmente los compañeros están matriculados y que los compañeros realmente están dentro de la actividad de la clase. Es decir,
van a participar dentro de la clase. No solamente se matricularon, porque a veces alguien se matricula y se le olvidó cancelar a último momento, o simplemente no participa dentro de las actividades constructivas de aprendizaje dentro de la clase. Y yo necesito que dentro de los integrantes de cada equipo, el estudiante sea altamente participativo dentro de la clase. Porque se van a hacer algunas actividades de ejercicio, se van a hacer algunas metodologías para aprender bien la construcción de los ejercicios. Entonces es importante que todos aporten. Yo diría 5 de 5, pero repito, necesito validar realmente la fortaleza que tenga esta sección. Así que voy a validar exactamente cuántos equipos se van a formar la próxima semana. En la próxima clase que nos veamos, voy a volver a pasar asistencia y yo les voy a decir, estimados y estimadas, tantos de tantos. Pero por lo menos ya se van conociendo. Recuerden que hay estudiantes de ingeniería industrial, eléctrica y mecánica. Hay 3 carreras. Entonces, probablemente se conozcan los que son de la misma carrera, pero recuerden que en toda asociación didáctica tiene que haber siempre participación de carreras. Entonces, esto es al final una especie de equipo multidisciplinario donde pueden participar integrándose varias carreras. Entonces, lo dejo ahí y esperemos que el comportamiento sea positivo para efectos de participación. Muy bien. Ejercicio típico de examen. Como lo he puesto en algún examen, un ejercicio de esto. Como pueden ver, los 2 sistemas de extremos están cerrados. Tengo 2 sistemas cerrados. Caso 2. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama manómetro diferencial. Entonces, me pide el ejercicio estimar la diferencia de presiones, presión A menos presión B. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando es un manómetro diferencial, recuerden que cada fluido representa un subsistema, ¿verdad? En este caso, esta parte de aceite representa un subsistema 1, el agua un subsistema 2, y esta otra parte que resulta ser el mismo aceite, pero, esto está con otro concepto de cota de altura. Entonces, aunque sea el mismo fluido, para efecto organizativo, me lo separan y le llaman subsistema 3. Ahora bien, el detalle es que esto es un manómetro diferencial, ya que tengo los 2 cabezales cerrados. Por lo tanto, para efecto de construcción de ecuación, estos cabezales se convierten individualmente en subsistemas. Por lo tanto, aunque pareciera que este manómetro tiene 3 subsistemas, porque hay 3 tipos de análisis de fluido, en realidad cuando construyamos la ecuación vamos a ver 5 subsistemas. Lo que pasa es que cuando usted construye un sistema de fluido, usted utiliza la ecuación hidrostática para llegar a plantear un valor de presión. Un valor Newton sobre metros cuadrados en el sistema internacional, que serían pascales. O un valor libras sobre pulgadas al cuadrado, que equivale a PSI en el sistema inglés. Pero con los cabezales usted no tiene que armar ninguna ecuación hidrostática, porque el cabezal es un punto directo de dato. O sea, ya es un dato de presión. Se llama presión A y se llama presión B. Ya tiene unidades Pascal o PSI, según el sistema que sea, por supuesto. Entonces, esos no me los conviertan en ecuación hidrostática. Simplemente son subsistemas que ya están dados con lectura de presión, pero entran dentro de la ecuación. Y también se van a someter al análisis de signo para ver si es positivo o es negativo. Entonces, vamos a regresar a ver el dato. Dice, la gravedad específica del aceite es de 0.85. Yo les decía ayer que cuando trabajamos aceite, según la calidad de viscosidad, cambia el valor de la gravedad específica. El de ayer era 0.90. Y yo les decía, no crean que es un dato ya de memoria, que siempre que les salga aceite, ustedes le van a poner 0.90 a la gravedad específica. Eso depende del sistema, del caso, del ejercicio. Entonces,
Ese dato siempre hay que estarlo calculando cada vez que salga un problema con aceite. Entonces aquí tengo una gravedad específica de 0.85 que me da la pauta que debo construir el peso específico para ese subsistema. En este caso, tanto para el subsistema de esta parte de acá, como el de esta parte de acá. Ahora, llamémosle por numeración para estar organizados. La presión A es el 1. Esta presión con aceite, pero con esta cota pequeña, 2. Esta que está acá, que es agua, 3. Esta que está acá, que es otra vez aceite, pero con una cota mucho más alta, 4. Y esta que está acá, que es un cabezal, presión B, 5. Entonces les decía que ya tienen el dato para construir el peso específico del subsistema 2 y del subsistema 4. El A y el B no ocupa, no hay que construir ecuación hidrostática ni en A ni en B, y solamente tendrían que saber el dato del agua. Y para eso tienen que preguntarse, ¿estoy en el sistema internacional para utilizar 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos? ¿O estoy en el sistema inglés para utilizar 62.4 libras sobre pies cúbicos? Eso es lo único que se tienen que preguntar, pero el dato ya está. Claro, claro. Muy importante. Si el ejercicio no da más detalles sobre el flujo llamado agua, usted va a decir, entonces estoy analizando agua en condiciones normales, de 0 a 15 grados. Y lo tomo tal cual con esos datos que ustedes ya acaban de mencionarme también, algunos compañeros. Pero yo les dije en la clase 2, tengan cuidado, perdón, en la clase 1 lo dije, tengan cuidado, porque si el incremento térmico del fluido en ese sistema es mayor a la temperatura ambiente, esos datos van a cambiar y se van a ver obligados a ir a las tablas de los apéndices a buscar el dato exacto de peso específico. No se vayan a confiar. Pero si no hay detalle de temperatura, porque aquí no hay ningún detalle de temperatura, es porque es un sistema cerrado realmente. Entonces, sabemos que el agua normalmente va a estar en condiciones ambientales, condiciones relativamente frescas. Pero nunca se vayan a confiar. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Para que ustedes puedan ver ahí el análisis. ¿Me confirman, por favor, si se miran? Sí, ingeniero. Gracias, César, muy amable. Bien, aquí vemos entonces nuestra representación esquemática. Ah, quería ver una cosita más importante. Quiero verla desde la imagen. ¿Estamos claros que este es un sistema de trabajo en el sistema inglés? ¿Por qué? Porque las cotas de altura están en pulgadas. Evidentemente, voy para el sistema inglés. Ahora bien, fíjense bien. Bueno, de A y B no se preocupen por las cotas de altura porque no ocupan. No hay que construir ninguna ecuación hidrostática. Fíjense bien que para el agua, me voy a adelantar al subsistema 3, entre el inicio y el final, inicio y final, la diferencia de altura es esta. O sea que ya la tengo disponible. En el subsistema 4, para el aceite de mayor cota, entre el inicio y el final, ya tengo la cota de altura. No hay ningún problema. Pero en el subsistema 2, donde la cota es más pequeña, realmente no me están dando la cota de altura. No directamente. Entonces voy a tener que utilizar una relación de diferencia entre la cota mayor y las cotas menores para obtener esa diferencia intermedia y saber cuál es la cota de ese pequeño trecho que es el subsistema 2. Muy importante. Muy importante.
Lo otro, si voy a trabajar en el sistema inglés, quiere decir por ende que las presiones, ¿en qué unidad van a estar? ¿Me puede alguien decir? PSI. PSI. En PSI, muy bien, perfecto, perfecto. Y PSI es libras sobre pulgadas al cuadrado. Otro dato importante. Muy bien, muy bien. Ya vamos, siento que ya vamos ya conectándonos con la clase poco a poco. Muy bien. Eso es muy bueno. Eso es un buen augurio para los resultados del examen 1. Ok. Entonces, veo mi sistema, veo que hay 5 elementos con los cuales voy a construir una ecuación. Ya analicé las cotas, sé lo que tengo y lo que no tengo. Ya analicé los pesos específicos y solamente tengo que trabajar. Ahora bien, para empezar a armar la ecuación, pueden empezar por A o por B. Yo siempre les recomiendo, por un tema de elegancia, empiecen por A. ¿Sí, Ramón? Ingeniero, una pregunta que me perdí un poco. ¿Por qué es que tenemos que usar 3 subsistemas? A ver, son 5. Lo de ¿Sí? los diferenciales ya mencionó que eran como datos dados. Pero, por ejemplo, en las 2 partes de aceite, que tenemos aceite a la izquierda y a la derecha, ¿por qué es que los tomamos como subsistemas distintos? Por la cota de altura, porque si yo aplico la ecuación hidrostática, yo utilizo esta ecuación. Peso específico por la cota de altura. Como es el mismo fluido, que es aceite, y ambos están a 0.85 de gravedad específica, la gravedad específica les va a dar una construcción de peso específico igual. Es igual. Indiscutiblemente es el mismo. Pero la cota de altura es diferente. Entonces, al final, o saca un factor común, o simplemente por un tema de control, lo separa porque la carga de presión para el sistema manométrico es diferente. Sí, son el mismo fluido, mercurio, pero como tienen una cota H de diferente valor, se separan. Pero no solamente eso, no solamente eso. Eso ya de por sí es importantísimo y relevante. Pero lo más crítico es la posición que tienen ambos. Recuerden lo que les dije de que si el sistema va hacia abajo, le doy signo positivo. Y si va hacia arriba, le doy signo negativo. Pues este es un caso donde uno va a ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Entonces, eso hace que los dos subsistemas tengan inconsistencias. Entonces, no los puedo unir. Los separo para que el análisis físico tenga más organización. No sé si quedó claro, Ramón. Algo, entonces, bueno, por ejemplo, aquí podríamos decir que el sistema viene de A a B, entonces sería algo así como el aceite de la izquierda va hacia abajo, luego pasa el agua y después el que está a la derecha está subiendo. Eso es lo que da a entender. Así es, y miremos la continuación, así como la acaba de escribir. Es correcto, porque voy a tomar la referencia A como punto de partida y voy a seguir toda la trayectoria hasta llegar a B. Entonces miremos a ver cómo se construye esto. Pongamos atención ahorita en la representación esquemático visual. Identifico el agua, identifico el aceite para un subsistema 2 y un subsistema 4. Tengo los valores de cota y me están pidiendo presión A menos presión B. Recuerden que cuando usted tiene un diferencial, realmente no va a saber cuánto es el valor de A ni cuánto va a ser el valor de B, pero es un diferencial. Usted quiere la resta nada más. Entonces, ponemos la referencia inercial para abajo positivo y para arriba va a ser negativo. Muy bien. Esto es estudio de presión, recuerden. Empecemos a armar la ecuación. Empezamos con A. Neutro, porque es el inicio, queda positivo. Presión A. Ok. Luego, subsistema 2, el aceite para la cota menor. Como va hacia abajo, lo voy a colocar positivo.
presión A de aceite. Para el subsistema, ahí le puse 1 para dar a entender que es aceite 1 y aceite 2, pero ustedes saben que es el subsistema 2, pero no se van a confundir. Luego el agua va para abajo también, sería positivo. Ahora, vamos con el aceite para el subsistema 4, ese ya va para arriba, entonces ya es negativo. Y termina con el cabezal final, en esta referencia, B, entonces también va a ser negativo. Y eso pues usted ya lo igual a hacer. Listo, se armó la ecuación. Eso es todo. ¿Alguna duda con la ecuación? Sí, primero, aquí me imagino que es por la forma en la que está hecho, pero yo supongo que cuando el agua empieza a subir, está justo como al mínimo y por eso es que decimos que toda el agua está bajando. Pero si tuviéramos una cantidad considerable de agua yendo hacia arriba, tendría que dividirse en otro subsistema, una parte de presión de agua positiva y otra negativa. Posiblemente, sí, según cada tipo de ejercicio podría ser que se dé esa variante, así es. Pero eso lo especificaría usted, pero bueno, por ejemplo aquí yo veo que una parte está yendo hacia arriba, pero como menciona que todo va hacia abajo, intuyo que no se considera o como que aproximamos que está en el fondo y que sigue yendo hacia abajo el agua. Ok, recordemos dónde arrancamos. Arrancamos en A. A empuja esa sección de subsistema 1 a partir del inicio. Lo empuja hacia abajo. Positivo. Luego llego acá y llego al límite del agua, donde arranca. Lo empuja hacia abajo. Positivo. Voy al otro límite, ya está empujando hacia arriba. Negativo. Voy al otro límite inferior, empujo hacia arriba, negativo. O sea que usted se coloca en la partida de inicio del siguiente subsistema y ahí es donde mira si está empujando hacia arriba o está empujando hacia abajo. Ya, eso era lo que estaba pensando. Sí, entonces para que se les facilite un poco sobre todo la metodología, visualícenlo de esa manera. ¿Dónde arrancan el fluido? A partir de ahí, vean si empujan hacia abajo o empujan hacia arriba. Ok. Les decía que la presión A menos la presión B no tienen por qué saber cuánto es A, no tienen por qué saber cuánto es B. Solo tienen que sacar el diferencial nada más. Entonces, despejan para presión A menos presión B, que es la incógnita, y me quedan entonces ahora los tres subsistemas que sí se van a tener que construir a través de la ecuación hidrostática. Recuerden que la ecuación hidrostática equivale a decir peso específico por cota de altura. Cuando estamos trabajando en el sistema inglés, vuelvo y repito, estamos hablando de PSI, libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces yo tengo que garantizar que las cotas sean congruentes. Y con el caso de las cotas, pues yo tengo sin ningún problema datos en pulgadas. El detalle es que tendría que utilizar los pesos específicos también en pulgadas. Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Una conversión de unidades. Eso lo vimos en la clase de ayer. Bueno, pero primero construyamos con la ecuación hidrostática los subsistemas que me quedaron. Para el aceite de cota mayor sería peso específico del aceite por esa cota mayor H2. Menos peso específico del aceite por esa cota de H menor al H1, que por cierto ese H1 es el que usted me va a tener que sacar por aparte en la diferencia de altura. Menos, la del agua sería peso específico del agua en condiciones normales por la cota H de altura que corresponde con el agua. Perfecto. Listo, ya tenemos todo para resolver el ejercicio. Como ustedes bien saben, cuando usted multiplica peso específico en libras sobre pies al cubo y el H está en pies, usted va a tener por cancelación del lineal con el cúbico libras sobre pies al cuadrado, que es una unidad de presión. Pero, entonces tengo que tener cuidado porque yo quiero PSI, libras sobre pulgadas al cuadrado. O paso los pies a pulgadas o convierto el peso específico a libras
sobre pulgadas al cubo. Cualquiera de las dos, pero tiene que hacer ese arreglo de conversión de unidades. Es sumamente importante para que tenga congruencia lo que va a sumar o multiplicar. Entonces, vamos a tomar una decisión y decimos, peso específico del aceite, que acuérdense que había que sacarlo por la gravedad específica, sería 0.85 por 62.4 libras sobre pies al cubo. ¿Perfecto? O sea que es el 85% de ese valor. Ese sería entonces el peso específico de este aceite. Y me da entonces en libras sobre pies al cubo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Bueno, he decidido que quiero convertir el peso específico en libras, de libras pies al cubo a libras pulgadas cubo. Es mi decisión. Quien quiera hacer convirtiendo la unidad de pies, perdón, de pulgadas de la cota a pies, lo puede hacer también. Solo que al final, cuando tengan el resultado de la presión A menos la presión B, les va a dar en libras sobre pies al cuadrado. Entonces van a tener que convertirlo a libras sobre pulgadas al cuadrado para que les dé PSI. Como yo me quiero evitar eso al final, yo lo quise hacer así, es mi forma de resolverlo. Ustedes pueden tomar su propia decisión también. Entonces empiezo a convertir mis pesos específicos a libras sobre pulgadas al cubo para de un solo que me den PSI al final. Ok, entonces el aceite ya convertido a libras sobre pulgadas al cubo me da 0.03061. Recuerden, un pie son 12 pulgadas. Si va al cuadrado es 144 y si va al cubo no sé cuánto es el valor, pero sería 12 al cubo, ¿verdad? Bien, el agua, que es de 62.4 libras sobre pies al cubo, hay que convertirlo a libras sobre pulgadas al cubo. Recuerden, el 12 va al cubo porque tengo que convertirlo de pies cúbicos a pulgada cúbica. Entonces eso me da 0.0361 libras sobre pulgadas al cubo. Espectacular. Muy bien. Ya convertí mis pesos específicos a libras sobre pulgadas al cubo. Y como mis H's están en pulgadas, resuelto. Sea lo que sea que coloque ahí, yo sé que me va a dar PSI automático. Ya no me preocupo. Solo un pequeño pasito antes. El H1, ¿se acuerdan que había quedado inconcluso? Porque no me lo daba directamente la cota. Bueno, simplemente vamos a restar la cota mayor, las 32 pulgadas, menos las dos cotas superior e inferior, para obtener esta cota de en medio. Entonces me queda 32 menos 10 menos 9. 13. Entonces la cota para el sistema 2, que es el sistema agua, me va a dar 13 pulgadas. Y ya con eso tengo todas mis cotas también. Así que empiezo a armar la resolución final del ejercicio. Con esto lo voy a concluir. Vamos a ver, ¿cómo que? Peso específico del aceite. Recuerden, lo tengo que utilizar en libras sobre pulgadas al cubo, porque ya lo convertí muy estratégicamente. Y me da 0.03069. Muy bien. Libras sobre pulgadas al cubo. Ahora, inteligentemente, voy a sacarle un factor común. H2 menos H1, que es la cota del aceite de cota mayor menos la cota de aceite de cota menor. Entonces serían 32 pulgadas menos la última cota que obtuve, que fue de 13 pulgadas. Bárbaro, maravilloso. Ahora por último, la del agua. El agua ya saben que normalmente es 62.4 libras sobre pies al cubo, pero en este ejercicio en particular yo lo quise convertir a libras sobre pulgadas al cubo. Entonces tengo que utilizar el dato 2, el de la conversión. Entonces me quedaría peso específico del agua, que sería 0.0361 libras sobre pulgadas al cubo. Y a eso le voy a multiplicar su cota de altura en pulgadas.
que sería, ¿cuánto? 9. 9 es la diferencia de altura para el agua. Listo. Si usted multiplica libras sobre pulgadas al cubo por pulgada, se cancela la pulgada cúbica y me queda libras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Y qué es eso? PSI. Resuelto, jaque mate, resuelto el ejercicio. Y repito, yo no sé cuánto es A, yo no sé cuánto es B. Lo que me están pidiendo es el diferencial, la resta. Entonces el resultado ahí está y me va a dar en PSI. Ustedes no se preocupen por saber cuánto es A y cuánto es B. Es un resultado de diferencial. Resultado final, 0.26 PSI. ¿Dudas sobre el procedimiento ya después de haber planteado la ecuación? Si quedó claro, ¿me confirma alguien también? Oh, claro. Gracias, ahorita. Las damas, no sé si tienen alguna duda, si quedó claro para que me confirmen las damas, para que me lo confirmen, por favor. Todo claro. Gracias, Britney. Gracias por la confirmación. Ingeniero, solo volviendo a lo que había mencionado al inicio, por ejemplo, si el agua llegara a la cota de 9 pulgadas, si esa cota, que es donde empieza el aceite, también tuviera agua, esa parte del agua en la cota de 9 sería negativa, ¿no? Correcto. Ahora, entonces sí entendí. Súper, súper, súper. Muy bien. Y bien, la próxima semana vamos a ejecutar ya, pues con una manera más organizada, vamos a decir, actividad de retroalimentación de este capítulo que acabamos de ver de forma completa, tanto en parte 1 como en parte 2, ya trabajando con los equipos, para que ustedes refuercen y se vayan preparando como autoestudio para su examen. Entonces, de esta manera, pues yo los invito siempre a que estén mirando los videos, los recursos audiovisuales, y ustedes pues se vayan de alguna manera preparando con ejercicios que aparezcan en el libro. Entonces, sin más, les agradezco a todos pues la permanencia en este día. Los invito siempre a estar participando y cualquier duda, entonces siempre estamos a la orden. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Miguel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ingeniero. La otra semana, el martes, es presencial ya. Sí, correcto, martes 20, así es. Listo, muchas gracias. A la orden, Miguel. Bien, ya saben, cualquier duda siempre me pueden escribir y estamos a la orden. Les deseo entonces una feliz tarde y que pasen todos una excelente semana. Que estén con bien siempre. Saludos. Gracias.